Estos son unos talleres abiertos para la comunidad, así que pueden participar no solamente las personas de Acobasta y de la Asociación de Galicia, con quien tienen el gusto también de colaborar, sino también para todas aquellas personas que quieran interesarse sobre el tema. Así que, bueno, esto es como una recopilación porque realmente el tema de estrés, ansiedad y emociones y tics es tan amplio, ¿no? Que me pareció que estaba bien como hacer ciertos como pantallazos, temas, ¿no? Que están muy relacionados con estos puntos, temas que eh, tocan muy de cerca el Tourette. O sea, esta es una mirada eh, fundamentalmente desde mi experiencia clínica, desde el oído, ¿no? De muchos años de escuchar, digamos, pacientes con Tourette. eh, Suelen ser temáticas que se repiten, ¿no? O sea, de lo que es el estrés, la ansiedad y las emociones. Si bien a mí me gusta basarme en la experiencia, en la evidencia científica, ¿no? Por supuesto que la creo fundamental, pero, digamos, mi experiencia es desde la clínica, ¿no? Como saben. Así que eh, vamos ahí, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar especialmente? Miren, vamos a hablar de justamente el estrés como un motor biológico, ¿no? Es decir, como aquel factor de cortisol que, digamos, hace que, digamos, tiene una relación directa con los tics, ¿no? A mayor cortisol, más tics, ¿no? Vamos a hablar un poco del entorno como también un factor regulador que puede calmar tics, puede descender o puede aumentar. Y vamos a hablar también de este bucle fisiológico, emocional, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera algunas herramientas pueden hacer bajar ciertos niveles, digamos, biológicos, ¿no? También digamos, de los tics tienen cierta influencia. Y por supuesto, ansiedad y tics, ¿no? Que es una relación bidireccional, en donde vamos a aprender de que no no son la causa de los tics, la ansiedad, pero puede ser un factor que agudice o que, digamos, acreciente o disminuya los tics, ¿no? Y por otra parte, el gran efecto de lupa emocional que a veces, digamos, se genera digamos, en las personas con tics, que hace que, eh, digamos, muchas veces eh, agranden emociones, ¿no? Y al agrandar emociones, hace que todo el tiempo se estén encendiendo alarmas, por así decir. Bien, entonces, si entramos un poquito, ¿no? A uno de los ejes, vamos a ver que esto se repite más allá de la etapa evolutiva, ¿no? Ya se trate de un niño con tics, de un adolescente con tics, de un adulto con tics, es como que hay un patrón que es universal, ¿no? O sea, eh, cuando hay un aumento de estrés, ¿no? Eh, y trate- para quien, digamos, no tenga muy claro porque hablamos mucho del estrés, pero a veces no tenemos muy claro qué es el estrés, ¿no? El estrés es como una respuesta emocional, es como una respuesta fisiológica y emocional ante, digamos, la necesidad de tener que adaptarnos a algo, ¿no? Por ejemplo, yo sé de que tengo que hoy desayunar rápido e ir temprano al trabajo porque tengo una reunión importante. Bueno, eso me genera, o un adolescente que sabe que tiene que, digamos, estar con todas las luces para ir a un examen bastante complicado, me exige una adaptación a la situación, ¿no? Me pongo a lo mejor, eh, digamos, me generará miedos, nervios, de todo, pero yo trato de estar lo mejor posible, ¿no? Para poder dar lo mejor de mí. Eso, digamos, ese esfuerzo de adaptación que yo estoy haciendo en ese momento, eh, dentro nuestro hace que, digamos, para yo poder conseguirlo, hay todo un movimiento fisiológico, ¿sí?
Y una de esas cosas es la liberación de cortisol. Es necesaria para justamente poder ir regulándonos, para no ir soltando, digamos, todos los miedos por el aire para poder tener filtros, ¿no es cierto? Y entonces ese esfuerzo de adaptación que hacemos todo el tiempo, ¿no? En distintas situaciones nos va generando liberación de cortisol. Cuando hay más de la cuenta, decimos que hay estrés. Es como si se intoxicara, por así decir, el organismo digamos, de tanto cortisol que se liberó. Cuando hay digamos, estrés, o sea, un exceso de ese cortisol, además de que nos pasan un montón de otras cosas a nivel físico, nos bajan las defensas, estamos más vulnerables a contraer a lo mejor más, más enfermedades, perdemos a lo mejor un poquito nuestra capacidad de rendimiento, se produce también un aumento de tics. Hay una relación directa entre estrés, eh, aumento de tics. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de control, ¿sí? Hay una pérdida del control inhibitorio. Digamos, hay que pensar que las personas con tics están todo el tiempo intentando de alguna manera regular algo de sus tics, ¿no? Que no salgan todos, que salgan algunos, que no salgan tan altos. Y esto es ya de por sí también es un aumento de, de estrés, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de que tal vez el estrés cause más tics, ¿no? Sino que es todo el tiempo convivir con un cuerpo que no obedece, por así decir, ¿no? Y entonces todo el tiempo están conviviendo con con una alarma ahí constante, ¿no? Que al final, si estamos pensando en que va a haber una alarma constante, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento también de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad también es eso, son estas alarmas que todo el tiempo se van generando. Entonces, se forma como un círculo, ¿no? A mayor estrés, más pérdida de control, más tics. Al haber más tics, también me estreso más porque digo, madre mía, entonces, ¿no? Estoy teniendo muchos tics, con lo cual intento esforzarme para controlarme y es peor porque genera más estrés y más pérdida de control. Es como un círculo, digamos, complicado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos terapéuticos es aprender a regular este ciclo a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, este es, digamos, este patrón universal que quería compartir con vosotros y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, aprender a regular los estrés, digamos, los montos de estrés es fundamental para una buena calidad de vida, para todos, pero en especial para lo que es esta regulación de los tics, ¿no? Si estamos en un contexto escolar adverso, por ejemplo, voy a estar muy estresada. ¿No? Ese niño va a estar muy estresado, por ejemplo. Entonces va a haber más tics. Por eso cuando, por ejemplo, los chicos comienzan la escuela, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria, digamos, justamente previo a ese inicio ya dicen, ya 2 días antes empiezan con los tics, ¿no? Pero tal vez ya 2, 3 días antes nosotros empezamos, mira que va a empezar el colegio, ¿eh? Mira que te tienes que poner a estudiar, ¿eh? Mira que ya no vas a poder levantarte tan temprano, o tan tarde, ¿no? Entonces, eh, ese cuerpo está haciendo un esfuerzo por volver a ese ritmo. Incluso aún así le lleva más tiempo, ¿no? Conseguirlo. Pero ya va generando más estrés, por eso también van aumentando más los tics, ¿no? O en el caso de los adultos, es típico, ¿no? Los adultos que tengo en tratamiento, que dicen, terminan las vacaciones eh, y empiezo a trabajar y me volvieron más tics, ¿no? Porque empezamos con mucho trabajo y demás. El cuerpo está haciendo ese esfuerzo de regulación con, digamos, eh, a partir del estrés, ¿no? Eh, Bien, entonces, otro punto, ¿no? Que, eh, digamos, me pareció importante es como tratar de entender entonces un poquito esta, digamos, esta neurofisiología, ¿no? ¿Qué dice la evidencia neurobiológica, ¿no? Que lo que va a decir es que, digamos, cuando hay una demanda simultánea de
suprimir tics, ¿no? Y regular el estrés, ¿no? Es decir, de tratar de adaptarme al colegio, de tratar de adaptarme al trabajo, de tratar de adaptarme a un entorno que me exige, ¿no? Eh, puede ocurrir que, digamos, se sature un poco la capacidad cognitiva del cerebro, ¿no? Y esto simplemente es ponernos un poco, si nos ponemos en la piel, ¿no? de alguien, es que nos pasa a todos, ¿no? También cuando, digamos, tenemos de pronto una alta exigencia de adaptarnos, en ese momento tal vez no vamos a razonar del todo, ¿no? A veces nuestra capacidad de razonamiento de estas áreas, de esta corteza prefrontal, digamos, no siempre podemos con todo. Entonces, cuando hay un aumento de los niveles de cortisol, además de haber toda una respuesta fisiológica, que si hay aumento de la frecuencia cardíaca, que si estamos como muy, muy atentos, es posible que aquí, digamos, la corteza frontal, que es la que se encarga de regular las emociones y el control también motor de los tics y de los movimientos en general, se sature un poco por el estrés, ¿no? Entonces es como decir, bueno, o me regulo emocionalmente y me concentro y trato de ir bien, o regulo los tics, pero todo junto a veces no se puede, ¿no? Entonces por eso quería como tratar de entender a veces como para que, más que estar señalando todo el tiempo, ¿no? Oh, que ya te han venido un montón de tics, ¿no? Que tratemos de simplemente de acompañar, ¿no? Este proceso, tratar de entender que a veces son procesos de regulación y ya está, es otra forma de funcionar de, digamos, del cerebro con las personas que tienen tics, ¿no? Entonces, fíjense en que em, en este bucle, ¿no? Que también hay a veces entre la ansiedad y las comorbilidades. Este también es otro punto importante a tener en cuenta como factor que agudiza los tics o que calma los tics, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Una de las características también es el miedo al tic, ¿no? El miedo al tic, que es lo que provoca a veces ansiedad social. Esta es una temática que se repite mucho, mucho en las personas con tics. El tema del ser mirado, el tema de que si me vienen muchos tics, me van a mirar, qué van a pensar, qué van a decir, ¿no? Y sumado a tal vez a los comentarios de los familiares que a veces están o que se saturan por los tics fónicos, o que hacen algún comentario, digamos, negativo, aunque no sea con mala intención, pero digamos, al final lo que termina provocando en el interior, en- eh, internamente, es un miedo al tic, ¿no? Eh, y esto al final deriva muchas veces hasta en fobia social, es decir, no quiero relacionarme, no quiero relacionarme con gente que no conozco por miedo a que qué van a pensar, ¿no? Creo que muchos pueden superar esto. Esto es además, uno de los desafíos terapéuticos, porque muchos es como que no pueden pasar por aquí, ¿no? Se quedan ahí, se quedan en el miedo al tic. Entonces, solamente se relacionan con su grupito muy, muy cercano. Algunos ni siquiera, digamos, hay casos de gente que ni siquiera casi sale, ¿no? Porque este miedo al tic es pavoroso. Hay otros que afortunadamente han evolucionado digamos, han superado esto, pero esto es un desafío, ¿sí? Y esto también produce un aumento de dopamina, de cortisol, esta ansiedad, y al final también digamos, se traduce en más tics, ¿no? La ansiedad es un factor que, especialmente la ansiedad social, como una de las ansiedades más potentes en el síndrome de Tourette, es la que, digamos, puede influir en que haya más tics o menos tics, ¿no? Y también, eh, fíjense, ¿no? La ansiedad ligada a veces a lo que llamamos trastornos internalizantes, es decir, cuando la ansiedad se va para adentro, cuando
tenemos la tendencia a no contar lo que nos pasa y vamos, por así decir, tragando, ¿no? Digamos, y que tiene que ver a veces un poquito con el perfil más tiki-tok, ¿no? Digamos, las personas con TOC, que al final son personas que suelen tener niveles de ansiedad más altos, digamos, ese aumento de ansiedad va a provocar más tics, ¿no? Porque como decíamos, la ansiedad suele ser al haber aumento de dopamina y de cortisol, ¡ping!, suben los tics también. Y también a veces aquí, ¿no? Cuando hay un TDAH comórbido, es decir, cuando tenemos también el trastorno de déficit atencional por hiperactividad, que cursa tal vez con, digamos, perfiles muy impulsivos, personas con impulsividad, que son hiperactivas, que tienen conductas a veces disruptivas, también pueden provocar más tics, ¿no? Por esta dificultad de autocontrol, por las situaciones también que las personas con TDAH debido a la impulsividad eh, generan o se ven involucradas, ¿no? Esta cosa de a veces de hacer sin pensar, ¿no? De hacer primero y pensar después lo que hicieron, ¿no? Entonces eso al final también provoca mucha ansiedad por el miedo a equivocarme, por el miedo a volver a liarla, por el miedo a, mm, a- a volver a desorganizarme, el miedo de no planificar bien las cosas. Al final eso también genera preocupación en las personas con TDAH, ¿no? Entonces, si sumamos eso más el combo de los tics, digamos, ahí vamos a tener todo el tiempo una serie de factores que van a hacer aumentar los tics. Por eso, cuando hay más tics, es muy importante ir viendo parte por parte qué está influyendo. Pueden ser, como ven, muchas las causas y aún así a veces no lo sabemos, ¿no? Em, Bien, y hace poquito compartí un artículo, ¿no?, que hablaba de justamente de las mujeres, ¿no?, con Tourette, una investigación muy reciente, donde eh, tal vez tendremos que empezar a hablar diferente de las mujeres con Tourette, ¿no? Porque decíamos hasta hace poco de que, bueno, que habían, digamos, más o menos una prevalencia de 3, 4 a 1 por cada 3, 4 varones una mujer. Y en realidad las últimas investigaciones dicen que no, que son muchas más. Lo que pasa que están, digamos, infradiagnosticadas, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser como, es como un perfil más bajo, ¿no? Tienden más hacia este perfil de TIC más TOC, ¿no? Entonces intentan controlarse, está todo este tema del masking, ¿no? ¿Qué es el masking? Es como enmascararse, tratar de que no se note ningún tic, ¿no? Y luego, digamos, los largan todos, ¿no? Entonces, es como si, digamos, no hubiera, tal vez por esta exigencia social, ¿no? De estar bien, de ser bella, de gustar y demás, ¿no? Entonces tienen una exigencia ahí extra las mujeres con los tics, ¿no? Eh, y esto entonces también, ¿no?, como decíamos, provoca más tics. Bien, y aquí, fíjense, no todo es algo negativo. Esto me gustaría también un poquito compartirlo con vosotros, ¿no? Porque si bien es algo que puede que haga que estén como hipercontrolando y que estén en estado de alerta, ¿no? Pero que también tiene como su punto positivo. Por eso quería compartirlo, como para que podáis daros cuenta que de lo que se trata es de comprender cómo funciona, ¿no?, la mente, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, esto nos va a ayudar también a tener cierto respeto hacia esta diferente forma de funcionar, ¿no? Entonces, es esta característica, ¿no? La lentitud como virtud, por así decir, ¿no? Lo que se observa es que, digamos, el perfil neurotípico, ¿no?, suele tener como una respuesta ante una tarea nueva, por ejemplo, eh,
digamos, es la tarea y el resultado, ¿no? Se evaluaron, ¿no? A una serie de personas, digamos, sin Tourette y otras con Tourette, ¿no? Entonces, se vio que tenían que hacer una tarea X, ¿no? Esa tarea X, las personas neurotípicas la hicieron, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Y cometieron, por ejemplo, tal cantidad de errores. Las personas con Tourette al principio tienden a cometer más errores, un poco más de error al principio, cuando la tarea es desconocida, cuando no la entiendo, ¿no? Cuando es una situación nueva que tengo que manejar. Puede que cometa, digamos, un poco más de errores que los nuevos, pero tienen una capacidad, debido a que ellos están todo el tiempo como en este estado de alerta, de, por así decir, de control de sus tics, ¿no? Esto también lo transfieren a otra capacidad que es en cuanto se dan cuenta que se han equivocado, empiezan luego como a seguir a tratar de evitar ese error, ¿no? Entonces después, cuando la tarea se mecaniza, por así decir, cometen menos errores que los demás, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ellos están como muy hipervigilantes, aunque eso signifique, eh, digamos, demorarse un poquito más, ¿no? Por eso, cuando se demoran un poco más en las tareas, además de por los tics, eh, al menos que haya un TDAH comórbido que se estén distrayendo por ahí, ¿no? Pero si vemos que están, digamos, tomándose su tiempo un poquito más, eh, tal vez puede ser por esto, porque están chequeando el no equivocarse, ¿no? Y, digamos, tiene que ver más con un poco con el perfil más obsesivo, eh, pero bueno, tienen esa capacidad de decir, lo hacen muy bien, ¿no? Una vez que lo hacen muy bien, que aprenden, lo hacen muy bien, mejor que los demás. Eh, y aquí es un poquito, digamos, un poquito explicarles cómo a veces, digamos, este aumento de tics tiene que ver con, digamos, todo lo que en la mente, digamos, van teniendo que gestionar, ¿no? De- y cómo funciona este efecto lupa que decíamos, ¿no? De las emociones. Es decir, una de las áreas que están implicadas en el síndrome de Tourette sabemos que son las redes neuronales que van desde esas áreas prefrontales que vimos en el cerebro hacia las áreas más internas del cerebro, que son los ganglios basales. Esas redes son las que van a controlar tanto la inhibición de, de movimientos, de sonidos, de lo no deseado, todo lo que tenga que ver con inhibo, freno, ¿no? El freno de la mente. Y también son las que regulan, ¿no? Las que dicen ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Esas son las áreas, digamos que las redes neuronales que además están implicadas en el Tourette. Porque, ¿qué es el Tourette? Más allá de las definiciones del DSM-5, que si es un trastorno que surge, ¿no? En la infancia por tics motores y tics, al menos un tic fónico y demás. En el cerebro, ¿qué es el Tourette? El Tourette es una disfunción en esas redes, ¿no? Una disfunción que vino desde el nacimiento, que es hereditaria, ¿no? Que se manifiesta a lo mejor en la infancia y que tiene que ver con digamos, mm, esa alteración que hay en esa capacidad de frenar, ¿no? Entonces, si bien nos cuesta, por eso se escapan a veces algunos movimientos, ¿no? Que es un tic, es un pedazo de movimiento que no tiene sentido. Eso es no tiene intencionalidad, no es un acto comunicativo el tic, no quiere contar nada, ¿no? No quiere decir nada con ese ruidito ni con ese movimiento, no había intención en ese movimiento, ¿sí? Que es un pedazo de movimiento de sonido que se escapa. Pero también
como veíamos muchas veces en ese iceberg que es el Tourette, eh, no solamente, el tic es lo visible, ¿no? Pero esa dificultad, esa disfunción en el control inhibitorio también provoca otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas que, por ejemplo, no podamos regular todo el tiempo los impulsos o la ira, ¿sí? O la regulación emocional, ¿sí? Todo donde esté, todas aquellas áreas donde estén implicadas los frenos, frenos emocionales, frenos cognitivos, ahí a veces va a haber alguna dificultad en algunas personas con tics. Y ahí es donde se genera toda esa parte submarina del iceberg del Tourette, ¿sí? Entonces, eh, el director de orquesta, por así decir, que es el cerebro ejecutivo, ¿no? Está, digamos, ocupado en regular todo el tiempo los tics, ¿no? Y además, realmente, qué duro, ¿no? Es decir, eh, tener que hacer esa regulación, ¿no? Para ser aceptados en la sociedad. Y creo que los Tourette, por otra parte, las personas con Tourette, es todo un trabajo donde lo van entendiendo y van también siendo altamente resilientes porque pueden llegar a comprender que al entorno les resulte muchas veces muy disruptivo los tics, ¿no? O que los pongan nerviosos los tics de los otros. Es todo un tema que van elaborando a lo largo de su vida, ¿no? Y de sentir que no son ellos, ¿no? No son los culpables de nada, ¿no? Esto es así, esto es un cerebro que funciona diferente y tienen como digamos, la grandeza, ¿no? Emocional de comprender a los demás, ¿no? De saber de que a veces eso puede molestar. Y entonces están todo el tiempo, aunque no lo digan, aunque muchos tics escapen, eh, yo creo que por cada tic que sale debe haber unos cuantos que, que se guardan, ¿no? Y en ese control de los tics, entonces, ¿no? O controlo los tics, o censuro mis impulsos, o me regulo emocionalmente, pero todo no se puede, ¿no? Todo no se puede. Entonces, si estoy demasiado ocupado gestionando tics y censurando impulsos motores, entonces tengo menos recursos para regular mi intensidad emocional, ¿no? Tengo menos recursos, no puedo todo junto, ¿no? Entonces, qué pronto que tiene, cómo se enoja de fácil. Bueno, pero es que estamos regulando todo eso al mismo tiempo. A veces no son conscientes todo el tiempo de que están haciendo esto, pero lo están haciendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, encontrar ese equilibrio eh, entre regulo mis tics, pero al mismo tiempo mm, no me voy al polo de tener que reprimir todo el tiempo porque es contra mi naturaleza, por así decirlo, ¿no? Entonces, ir haciendo ese aprendizaje es todo un camino muy importante a lo largo de la vida de las personas con Tourette. Y por eso decíamos, ¿no? Que a veces al no poder regular las emociones es que aparece esta lupa, ¿no? En donde las emociones se agrandan, ¿no? Entonces, si están tristes, están muy tristes, si están enfadados, están muy enfadados, y si están felices, están súper felices, de manera envidiable. ¿Sí? Bien. Y entonces también quería dedicarle un capítulo en relación a esto, ¿no? A la coprofenomenología, ¿no? Porque es un factor que tienen muchas personas con Tourette, es un tic más, la coprolalia, que es la emisión de palabrotas o de blasfemias, y la copropraxia, que es la realización de gestos obscenos a veces, en forma de blasfemias, de insultos, digamos, suelen ser digamos, tics muy, muy estigmatizantes. ¿Mm? Y esto, digamos, es un gran generador de ansiedad. Esta clase de tics
ahí se ve, ¿no? Bien, generan muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque justamente es lo que menos quiere hacer la persona. Eh, si, por ejemplo, si dice blasfemias es posiblemente porque para él el mundo espiritual es muy importante y para él debe haber como un respeto importante a esas figuras religiosas, ¿no? Y entonces como estoy, digamos, ese miedo extremo a poder, digamos, a poder tal vez ofender religiosamente es lo que los lleva a liberar, Hola, por ejemplo, ¿dónde una está mi coprolalia, asistente? ¿no? Arguna, Eh, tengo que ¿En qué no lo encuentro? mutarte, ¿En qué no lo perdón. encuentro? Ay, Solamente. Arguna, Ayuda. si puedes mutarte, Gracias. vale. Eh, bien, entonces volvemos otra vez, perdón, ¿eh? Ahí, ahí están. Bien. Entonces, esto es, digamos, fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? En las coprolalias. Los chicos hacen mucho esfuerzo, los adultos también intentan decirlo en voz baja, intentan decirlo mentalmente muchas veces para no ofender y a veces eso redunda, esa lucha con el tic a veces redunda en más tics, ¿no? Y una de las preguntas justamente, ¿no? Que siempre viene, ¿no? ¿Cómo diferenciar una coprolalia de un insulto de verdad? Y bueno, justamente tiene que ver con esa característica de que está totalmente descontextualizada, ¿no? No hay, la persona está hablando normalmente y se escapa digamos, se escapa un insulto, ¿no? Eso es una copla y es lo que menos quiere hacer, porque a lo mejor esa persona está siendo de lo más educada en ese momento y es lo que menos quiere hacer. Y esto genera muchísima ansiedad y a veces entran en ciclos en donde, como les decía, por querer luchar con esto, tienen más tics, ¿no? Entonces, interesante en tenerlo en cuenta. De todas formas, también es cierto que en la clínica que observamos que a veces hay otra cosa similar que se llama también desinhibición, ¿no? Y que es eh, cuando está a veces la persona muy activada, tiene tendencia a veces a decir demasiadas palabrotas o a insultar fácilmente, pero que tiene que ver, digamos, más que con la coprolalia o con la copropraxia, con con momentos de impulsividad o de desinhibición, ¿sí? Que lo veremos en otros webinarios, que es muy interesante, ¿no? Que es la desinhibición en el síndrome de Tourette. Em, bien, entonces, esperen que aquí, bien. Y esta es otro punto que está muy asociado a la ansiedad y los tics y que tiene que ver con la sobreprotección, ¿no? Eh, Cuando generalmente tratamos, eh, digamos, por ejemplo, cuando mm, creemos que no hay que hablar de los tics porque vienen más y porque les dijo el pediatra que hagan que no pasa nada, que no, que digamos, mejor no hablar, eh, o porque la misma persona dice, ¿no? Alguna vez habrá dicho, no hablemos mucho de los tipos, me vienen más tics, ¿no? Esto también es un fenómeno, pero el pasar al extremo de decir, el tic se convierte en un tabú y de aquí no se habla nunca más de esto, eh, al final lo que envía es como el mensaje de que la persona es débil, ¿no? Y, y al final esto redunda como en una inseguridad, ¿no? No vamos a hablar de esto porque no, ¿no? Porque hace mal. Y al final genera como cierta ansiedad en relación a los tics, ¿no? Genera de que hablar de esto está mal, ¿no? Generalmente de lo que no podemos hablar
es porque es algo malo, ¿no? Entonces, si no habla, es porque yo interpreto de que esto está mal y que hacer tics entonces está mal. Entonces, sin caer en el exceso y en la observación extrema de los tics, que también es el otro polo, ¿no? Y también, digamos, no es para nada beneficioso. Eh, Tal vez, digamos, la idea para conservar unos niveles saludables, ¿no? De estrés, de ansiedad, es que esto se pueda trabajar con naturalidad, normalizarlo, ¿sí? A los tics. Eh, y otro punto que puede causar más ansiedad es especialmente en el caso de los tics que van acompañados con TOC, ¿no? Que es la alianza con la distorsión. Y esto, digamos, lo van a entender mucho las familias que conviven con alguien con TOC, ¿no? Que es el fomentar sin querer todo el tiempo, digamos, los rituales para calmar, ¿no? Para calmar al TOC. Eh, Esto lo único que hace es reforzar el ciclo del TOC, porque cada vez el TOC necesita más, ¿no? Digamos, si, si yo digo que tengo que a lo mejor revisar la puerta porque, digamos, no está bien cerrada y nos bajamos todos del coche, vamos, revisamos para que para que se quede tranquilo y vamos todo el tiempo cuando sabemos que la hemos cerrado, pero para dejarlo tranquilo, porque si no va a estar todo el tiempo dando la lata con esto, es muy probable que luego a ese TOC no le alcance digamos, esa comprobación y tenga que llevar la comprobación hacia otros ámbitos. Entonces será comprobar que no sé, que no me olvido otra cosa, será que... Y esto al final aumenta la ansiedad. Y si hay más ansiedad, hay más tics. Entonces hay más TOC y más tic, ¿vale? O sea, hacer alianza con el TOC puede redundar en que aumenten los tics, además del TOC. Y, y bueno, este es otro gran punto que hace que muchas veces los tics eh, aumenten, ¿no? O disminuyan, que es de qué manera yo me relaciono en el día a día, en el trabajo, en las relaciones, en el colegio, ¿no? Las personas con tics. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando estamos a nivel social? Eh, digamos, ya sabemos que hay un intento de regulación. Las personas con tics ante el público siempre hacen menos tics que cuando están solos. Esto es así y hay que respetarlo. Eh, es así, porque, digamos, cuando están en el entorno social, como decíamos, están consciente o inconscientemente regulando. Hay gente que no tiene nada de tics cuando está digamos, en un entorno social. Otros tienen poquititos y cuando llegan a casa o están solos hacen más. Eh, yo creo que esto si se da de una manera, por así decir, natural y no conflictiva, es una forma de regulación. Hay un poco menos a nivel social, hay un poco más cuando llego a casa y todo está bien. Pero hay veces que, que esa necesidad de control extremo está llevada por estos miedos que decíamos, ¿no? Mucho por el miedo a la mirada social, mucho por el miedo al rechazo, por el no ser aceptados y donde no se permiten eso. Entonces es una exigencia y un costo energético altísimo. Y lo llaman masking, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la máscara, ¿no? Eh, digamos, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Eh, Cuando llegan a casa se produce un poco ese colapso, ¿no? Esa explosión de tics. Entonces, eh, esto lo llevan también a otras áreas a veces de su vida, ¿no? Por ejemplo, en los adultos en las dinámicas, digamos, de trabajo, eh, por ejemplo, pueden inhibir cuando están en trabajo y funcionar muy bien cuando llevan, digamos, trabajos de tipo como muy planificados, eh, pero cuando hay algo
tal vez reactivo, algo o algo nuevo, algo que no esperaban, a lo mejor tienen una reacción alta de tics. Y es así, y funciona así, y está todo bien. Si yo lo conozco y puedo, y puedo comprenderlo, lo puedo acompañar, más que enfadarme con esto, ¿no? Más que decir, oh, he tenido tics, ¿no? Sino que eh, no pasa nada, esto me pasa, ¿no? Y lo contemplo, lo acompaño y me calmo, ¿no? Si me empiezo a enfadar mucho porque me ha pasado esto, es posible que entre nuevamente en ciclos de ansiedad, ¿sí? Para los adultos, ¿qué es lo que va a servir? Es que haya una planificación, ¿no? Anticipada de los imprevistos, van siendo como muy precavidos, ¿no? Quieren que todo funcione bien, ¿no? Y en cierta medida viene bien, ¿no? O sea, son personas que, digamos, sus cosas, las que les interesan, las planifican muy bien, ¿no? Difícilmente se van a estar olvidando de cosas y demás. Mientras sea algo que, digamos, una planificación funcional, ¿no? Eh, También es recomendable poder hacer mindfulness, ¿no? También para poder regular esa fatiga cognitiva, es decir, en esa transición, ¿no? Poder aplicar técnicas de relajación, de calma, de tomar conciencia de cómo está el cuerpo, como para que esta transición sea más suave, ¿no? No tengan que llegar a este punto, ¿no? De estar, digamos, con, con todos los tics, ¿no? Desatados indefinidamente, ¿no? A lo largo del día. Y bueno, creo que ese validar ese agotamiento emocional como esfuerzo neurológico y no una pereza, ¿no? De decir, cuando están, digamos, realmente cansados, que ya no pueden más, ¿no? Las familias suelen verlo mucho también en los niños, cuando dicen ya después de las 7:30, 8, ya no se le puede pedir mucho más, ¿no? Eh, También merece ser un poco respetado, ¿sí? Y tenido en cuenta como un momento donde, bueno, ya no, digamos, necesita regularse, necesita calmarse, ¿no? Para volver a recuperar fuerzas para el día de mañana que va a necesitar nuevamente inhibir, ese director de orquesta va a tener que estar lidiando con todo y bueno, vamos acompañando en esto, más que estar señalando digamos, y poniendo etiquetas que tal vez en realidad sean un poco injustas, ¿no? Que pereza, que ya no quieres hacer más nada, ¿no? Eh, Bien, entonces, esos tiempos por otra parte, estos suelen ser, digamos, otros contextos donde suelen aumentar mucho los tics y, digamos, que son en los tiempos digamos, las vueltas, ¿no? Las famosas transiciones, la vuelta al cole, las posvacaciones, ¿no? Donde los niveles de tics suelen, digamos, aumentar justamente por eso, porque están como recalibrando, ¿no? Tienen que volver otra vez digamos, a tener en cuenta muchas variables. Y eso lleva un tiempo de adaptación que a veces suele ser más prolongado que el de las personas, de otras personas, pero que, digamos, suele darse, ¿no? Justamente es acompañarlo hasta que entra otra vez en el ritmo. Pero si su hermano ya a los 2, 3 días si vieras que bien estaba trabajando y él pasaron 15 días y todavía es como si estuviera de vacaciones. Bueno, eh, digamos, yo creo de que si lo vamos ayudando, digamos, va llegando, o él es consciente, ¿no? Porque también hay que trabajar mucho en esa autonomía, ¿no? Entonces vamos permitiendo tiempos de descompresión al llegar a casa, es como hacer esa transición más escaladamente, ¿no? Eh,
que puedan tener pequeños descansos en el colegio y trabajar mucho en ese anticipar cambios en la agenda para ir reduciendo la ansiedad, ¿no? A lo nuevo, a lo diferente, a este nuevo curso que comenzó y gradualmente vamos teniendo cada vez más tiempo de tiempo de estudios, ¿no? Em, Bien, entonces, dentro de lo que son esas estrategias de regulación, ¿no? Cómo nos regulamos, por ejemplo, ¿no? Una simple idea a nivel desde lo cognitivo, ¿no? Muy importante, digamos, que pueda entender que, y aquí también los que acompañamos, es importante que no pongamos etiquetas, es que eres ansioso, ¿no? Es que eres una pila de nervios, es que eres, no eres, ¿no? Hay que establecer mucho la diferencia entre ser y estar. No, no eres ansioso, estás ahora estás transitando un momento de ansiedad, pero es como una forma de mostrarle, esto tiene un momento de calma, ¿no? Después de la ansiedad viene la calma, ¿sí? eh, digamos, también el sentir, ¿no? Observar, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sentís físicamente? ¿No? ¿Dónde está el miedo? ¿No? También, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está la ansiedad? ¿Dónde está la preocupación? Eh, Más que cálmate, cálmate, ya está bien, ¿no? Cálmate. ¿Dónde está? ¿No? Que tome contacto con su cuerpo, ¿dónde está? ¿No? Y mira, simplemente déjalo, digamos, está ahí, ya se va a ir, ya nos vamos a calmar y poquito a poco, digamos, vamos acompañando. Si la ansiedad va calmando, el tic tal vez también va calmando. Incluso en los niños también visualizar, o nosotros mismos, si somos adultos y nos vemos un poquito disparados, ¿por qué no coger un papel y un lápiz y dibujar un poquito qué siento? ¿No? Ayuda a poner distancia, ¿no? Entre lo que estoy viviendo y, digamos, y cómo me siento. Necesito tomar un poquito de distancia entre quién soy yo y la emoción que estoy transitando para poder gestionarla mejor. ¿No? Eh, y desde lo conductual, ¿no? Por así decir, sabemos que la intervención global para TICs, ¿no? Lo que es la terapia CEDIT, la terapia de exposición y prevención de respuesta, de encontrar respuestas alternativas, alguna respuesta competitiva también viene bien para calmar los tics, ¿no? Algunos la han aprendido, la aplican casi de manera natural, otros lo aprendieron intuitivamente, ¿no? Y aprendieron a sentir esa urgencia premonitoria, generar una respuesta alternativa, ¿no? Que a veces no es una supresión pura, sino que es como desviar esa energía hacia otro sitio. Otros pueden simplemente entrar en un estado de, digamos, de atención plena a su cuerpo digamos, permitir que esa urgencia pase por el cuerpo sin transformarse en un tic. Y eso también puede llevar a una reducción, no a que se quite el tic, ¿no? Sino a una reducción en momentos especiales donde la persona elige, no donde se le impone. Esto es muy importante también en estas terapias que se hacen específicas para tics. Es eh, ayudarle a la persona a que aprenda una herramienta que ella va a usar en los momentos que ella considere necesarios, no en el que me moleste a mí, ¿no? Estás con muchos tics, ah, es lo que te enseñó la psicóloga, no, no es así, ¿no? Es que la persona pueda utilizarlo cuando estratégicamente lo sienta que le hace bien, ¿no? No se trata de aguantar por fuerza de voluntad, ¿no? Se va entrenando un poquito el cerebro a tolerar esa urgencia. Así que bueno, por último, ¿no? Estas pautas
para el entorno, ya sea la familia, la pareja, ¿no? Poder hacernos recompensas simbólicas, valorarnos esa valentía de afrontar todo esto, ¿no? No, no solamente el resultado, ¿sí? Mientras que haya voluntad de afrontar, ¿no? Estos tics, aprender a sentir de que yo voy por delante de ellos, voy acompañando, voy aceptando y voy tratando de encontrar esa mejor versión. Y bueno, poder, digamos, que no haya tabúes, ¿no? Que todo se puede abordar, se puede hablar, ¿sí? Y fundamental, ¿no? No reaccionar con excesiva preocupación, que esto todos aquellos que habéis vivido aquella primera etapa donde tal vez vuestros hijos comenzaron a tener tics, la recuerdan como una etapa de mucha angustia y mucha preocupación, pero que sabemos y los adultos y los jóvenes lo saben que, digamos, una excesiva preocupación del entorno por los tics no nos ayuda en nada, ¿no? Sino que al revés, hace aumentar los tics, ¿no? Entonces, digamos, esto es un poco lo que, digamos, es fundamental no hacer, ¿no? Criticar el movimiento voluntario, dar esos comentarios que, la mayoría que no vienen desde la maldad, pero que vienen por querer controlar algo que en realidad de lo que se trata es de aceptar y acompañar, ¿sí? Y, digamos, no centrar la atención permanente en los tics. Así que bueno, concluyendo, ¿no? Un poquito esta frase que me pareció interesante, ¿no? Que el estrés puede evitarse, ¿no? Pero la interpretación de esa señal, digamos, eh, em, digamos, la interpretación de esa señal la podemos gestionar, ¿no? Esa señal, digamos, de la urgencia premonitoria no la podemos controlar, pero la manera en la que nosotros la vamos a abordar, sí, más o menos la podemos gestionar, ¿no? Y el objetivo nunca tiene que ser que se le vayan los tics, ¿no? Sino, aunque en algún momento, por supuesto, ese joven, ese adulto hubiera querido no tener tics, claro, ¿no? Pero bueno, es la realidad, es la que nos toca, pero pensar en algo que se escapa un poco de nuestro control, digamos, tiene sentido. Es mejor pensar en que podemos tener una vida plena donde los tics no dicten, ¿no? Las decisiones de nuestra vida, ¿sí? Así que bueno, este es un poquito, dice, el control no siempre se impone, en ocasiones se aprende, como el arte de sostenerse en el medio del ruido, ¿no? Y eso sería un poco el control, la regulación, ¿no? Sino que la autorregulación, ¿no? Es aprender a sostenerse en el medio del ruido, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco las ideas centrales que quería transmitir, ¿no? En relación a estrés, ansiedad y Tourette, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Ahora sí, podemos abrirnos a preguntas. ¿Quieren escribirlas o quieren abrir el micrófono? Una de las preguntas era las pausas de hipercontrol, si son voluntarias. Perdona, las pausas de no son, o sea, yo estoy centrada en la tarea, yo estoy centrado en la tarea y lo que Sí, estoy haciendo es, digamos, ir más despacio para no equivocarme, ¿no? Ir más despacio porque yo tengo que regular mis tics y por momentos mis lapsus y sé que ahí me equivoqué y entonces yo voy a hacer lo posible para no equivocarme ahí, ¿no? Entonces, una vez que automatizo esa tarea, lo más probable es que me equivoque menos que otros, ¿no? No sé si sí, se entiende lo que quería comentar. eso lo entendí, pero quiero decir, esa pausa, la gente que padece Tourette, si, Sí. si se autoimpone esa pausa de decir, bueno, voy a darme esos segundos para a lo mejor contestar o tal, o es algo
que ya lo haces de manera Eso se hace de involuntaria, manera o casi ya lo haces. automática, claro. Vale, vale, Al principio será más consciente y otras veces es como algo más ejecutivo, ¿no? Es algo que lo va haciendo ahí en el camino, ¿no? Donde voy como una forma de estar alerta que, ojo, que aquí, ¿no? Y no me equivoco, ¿no? Y lo voy haciendo. perfecto. Es interesante, sí, sí. Es otra forma diferente de funcionar, ¿no? Y otra, bueno, ya para acabar así yo, si quieres a los demás, otra cosa que apunté. Por ejemplo, tú dices que esto creo que no lo podemos aplicar todos, ¿no? No eres nervioso, estás nervioso. ¿Qué Ujú. tanto por cien tienes que tener de tu vida de nerviosismo para ser nervioso? No sé si me entiendes, ¿no? O Claro. para ser vago, eso que muchas veces esa palabra que excluimos de nuestro vocabulario, ¿no? De decir, no, no eres vago, estás hoy un poquito dejado, ¿no? Entonces, para evitar ese tabús. Realmente, cuando, no sé si hay, yo soy muy de cifras, ya sabes, de cuando hablamos, ¿cuándo empiezas a ser vago, nervioso o otra cosa? Ay, Eh, qué interesante tu pregunta. ¿Entiendes Ah, lo que quiero decir? Pues, claro, claro. puntualmente, pues, ¿Cuánto, claro, no? Y fíjate, ¿no? No hay un vagómetro. mal, No hay mal, vagómetro. hay que hacer No hay tablas. vagómetro ni nerviosómetro, ¿no? Eso por empezar. Con lo cual nos damos cuenta que en realidad son también categorías nuestras que vamos poniendo, son Sí. etiquetas culturales, ¿no? O sea, ¿qué tan nervioso es alguien? Y yo qué sé, no sé, ¿viste? A Claro, lo mejor para mí son todos nerviosos y para otros no, ¿no? para mí casi todo el Entonces, mundo es nervioso. claro, y para otros tal vez será que yo soy una aburrida, ¿no? Para el nervioso a lo mejor yo soy una aburrida, ¿no? Es Vale. decir, tiene que ver con eso, ¿no? Por eso es importante no poner etiquetas, especialmente en lo que tiene que ver con lo emocional, porque si no quitamos la posibilidad de que se pueda regular la persona. Si yo te digo, tú eres un nervioso, ya está, ¿no? Ya está. Y si te puso tu padre esa etiqueta, bueno, ya será que soy nervioso. Ya está, digo, bueno, ya ni me esfuerzo por cambiar, porque ya me pusieron esa etiqueta y yo ya ni voy a hacer el esfuerzo por cambiarlo. Si, total, yo ya soy. Es como que tengo digamos, Mm, esa etiqueta de identidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tal vez no etiquetar con emociones, ¿no? Porque eh, el tranquilo puede ser, te puede estar engañando muchísimo. El tranquilo puede ser un ansioso de aquellos que no te enteraste, ¿no? Pero que la procesión le pasa por dentro, ¿no? Pero te dicen muy tranquilo, ¿no? Y en realidad están pasando por otros lados, ¿no? Entonces, creo que es bueno poder hablar en términos de transición, de estados, ¿no? Las emociones son estados. En realidad no son cosas permanentes, ninguna emoción es permanente. A veces estamos tranquilos, a veces estamos nerviosos, a veces estamos enfadados, eh, estamos con miedo, ¿no? sí, El no tema. es un rasgo continuo. Ya te Claro, exacto, exacto. Así que bueno, Ileana, para todos, hola, más que pregunta es una afirmación. Transitar el Tourette es sumamente cansado, requiere mucho trabajo constante, en primer lugar para quien lo vive, en primera persona también para quien lo acompaña. Exactamente, de ahí la importancia en poder reconocernos cansados y pedir pausas, las que a uno le funcionen, sea la caminata, la ida al cine, la siesta, el silencio. Exactamente, qué bien, ¿no? Qué bueno. Es poder reconocernos también a las personas que acompañamos, ¿no? En esa necesidad de límites, ¿no? Y de pausas que tenemos, porque no siempre es fácil, ¿no? Hasta que vamos comprendiendo y encontrando ese ritmo. Precisamente, mira, la persona que ha contestado, está bien que se reconozcan, pero entiendo que para eso hay un trabajo de maduración. Cuando es el caso de un niño de 8 años,
y que está en extremos de ansiedad bastante grandes, llantos, y él reconoce que tiene, que algo le pasa y no sabe cómo. Tú has hablado antes que hay una parte que genera la... Ay, ¿has dicho dopamina? No, has dicho Sí, cortisol. cortisol y dopamina, sí. Vale, cortisol y dopamina. Entonces, claro, esto es un tema químico que ellos, También, claro. entonces, en esta parte que ellos no pueden hacerlo, el consejo que está diciendo esta chica, tendríamos no sé, ¿se aconseja algo para frenar este flujo tan grande de cortisol o dopamina que les están generando esta ansiedad y estos tics y que tú has dicho que hay un flujo como del el pez que se muerde la cola? Claro, Entonces, tics hay exactamente. ansiedad, ansiedad y tics, hay tics, hay ansiedad y no sabes cómo frenarlo porque Ujú, semana pasada fuimos a una neuróloga y ujú, nunca lo había oído que en un extremo de una línea me puso Parkinson y en el otro extremo me dibujó Tourette. Y me ujú, dijo, las personas que tienen Parkinson no les llega la dopamina, por eso el problema con los movimientos, y en el otro extremo estarían las personas con Tourette. Tienen los neurotransmisores les generan una entrada brutal de dopamina y a veces hay que ujú, poner canales. Nunca había ujú. visto esta manera de interpretarlo. Entonces, ahora, no sé, ¿es aconsejable poner algo para frenar eso? ¿O cómo lo aconsejas tú en según qué edades? No sé. Ujú. Cuando te refieres a poner algo, ¿qué te refieres? ¿A algo farmacológico? Ahí va. Ajá, vale, vale. ¿Cuál es O hay algo, no sé, o sea, es que ahora al ver que si hay una parte química que estás Claro, diciendo que existe, ujú, claro. Por ¿cómo, eso cómo se frena? claro, O si bueno, no lo frenas justamente, es claro. peor si no lo frenas y le A estás ver, causando dolor. claro, justamente, ¿no? El hecho de que muchos fármacos para el Tourette se encargan justamente de esa regulación de esa dopamina, ¿no? Y por eso muchos fármacos funcionan y reducen los tics, otros no, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, el Tourette todo el tiempo está interactuando con el contexto, ¿no? Y como decíamos, y con las emociones, con el contexto interno y con las emociones. Está en un punto intermedio entre lo neurológico y lo psicológico, por así decir. Está justo en el medio, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver en cada caso, en cada momento, qué es lo que se recomienda, que a veces cuando digamos, no es suficiente o no es posible un abordaje, digamos, psicológico y estos tics están interfiriendo demasiado, necesitan esa ayuda farmacológica para poder regularse con todo y con eso sabemos que es el inicio de un camino que, digamos, tiene también sus curvas, tiene también un proceso, que no es algo que algunos tienen suerte y bueno, con ese primer fármaco consiguen reducir los tics, otros tienen que hacer todo un recorrido por distintos tipos de fármacos hasta que consiguen a veces regular o esa dopamina o esa serotonina que está digamos, alterada, pero no es una sola cosa. Si vemos, ¿no? Es un conjunto de factores que está todo el tiempo danzando alrededor de los TIC, claro, ¿no? Entonces, tal vez hay una parte que, digamos, que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros, ¿no? Que cuál es nuestro grano de arena para no aumentar, eh, digamos, esa ansiedad. ¿No? Entonces, claro, el tema ese camino que va desde el rechazo de los tics, ¿no? O desde ese rechazo místico a los acepto, ¿no? Es todo un camino de evolución y de superación personal que, digamos, a que hay que llegar. Mientras más me peleo con los tics, posiblemente es porque, digamos, menos los acepto, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí es importante trabajar en esa aceptación, no estando demasiado pendiente, no convirtiéndolo en un tabú, ir encontrando esos equilibrios que necesitamos, pudiendo nombrar las emociones, estás nervioso, sin
etiquetar con sos un nervioso, ¿no? Pudiendo, digamos, ir encontrando esos equilibrios que a él le permitan encontrar a esa persona esa autorregulación. Y me gustaría saber si dentro de las comorbilidades del Tourette está Sí. también la tartamudez, Ah, porque bien. fíjate que porque mi hijo muchas veces tartamudea, pero se le Sí. acaban los tics. Ajá, Empieza con tic y no tartamudea. claro, Entonces, no sé si es una comorbilidad, porque al final no sé qué es mejor o qué es peor, que tartamudee o que tenga tics. Eso claro. es uno. Muy bien, te la contesto, ¿vale? Ya. Mira, Marcela, es muy, muy interesante también esta pregunta que muchas veces suele aparecer, ¿no? Hay una forma de tic que es la tartamudez, ¿sí? Eh, cuando una tartamudez es una disfemia primaria y cuando es un tic. Generalmente cuando estamos hablando de tartamudez como trastorno en sí mismo, como una disfemia, cuando aparece desde el inicio, ¿no? Generalmente desde el inicio del habla. Los niños van teniendo esa repetición de palabras y van, digamos, en su desarrollo evolutivo van teniendo una tartamudez con mayor o menor niveles de severidad, ¿sí? Cuando la tartamudez es un tic, cuando un niño o una persona que está, en principio, ha hablado, digamos, con normalidad, sin dificultad y demás, y de pronto empieza a transitar por un periodo donde empieza a tartamudear, ¿no? Eso es un tic, ¿sí? Ese es el tic de la tartamudez. Como tú dices, va y se comporta igual que un tic. Va, viene, se va, después por ahí aparece otra vez, después puede aparecer más, menos, más a la mañana, más a la noche, según en cada persona va variando, ¿sí? Eh, entonces, el tema es además interesante porque son áreas cerebrales que son muy similares, ¿sí? Comparten áreas de afectación, tartamudez y, digamos, Tourette, ¿sí? Y A veces, que sí, lo otro es la hipersensibilidad. Es sí, querer estar, no sé, por decirte, mi hijo tiene 11 años, se le detectó Tourette a los 6, a los 5 años, y ujú, él, por darte un ejemplo, si lava con una espuma, con una esponja, me dice, mamá, siento una satisfacción tremenda en mi cabeza, en la sensación de la espuma. sí, Entonces, finalmente, como otros niños no se les revela esto. ujú, Igual la neuróloga nos dice, no, si dentro de todo es súper normal, porque hay niños que son súper sensitivos y otros que no. Él está claro, encima de nosotros dándonos besos a cada rato, quiere estar encima nuestro, pero también tiene una edad donde tampoco lo puede hacer socialmente y tan fácilmente, porque al final tiene 11 años y no puede estar a cada rato abrazando a la mamá, dándole besos. Y bueno, es algo que voy a consultarle también a la neuróloga que lo trata acá en Chile, pero ujú, aún así es también parte de una comorbilidad, esta súper hipersensibilidad que tengan con tocar, sí. con querer, ¿sí? Ujú. Sí, es una característica, ¿no? Es una característica digamos, una forma diferente de sensorialidad, ¿no? De sensibilidad. A veces hay hipersensibilidad, a veces hay hiposensibilidad. Generalmente esta necesidad de apretar fuerte tiene que ver con hiposensibilidad, es como que necesito la frase fuerte, ¿no? Y que en lo posible que haga una sensación ahí especial hasta que no hace esa sensación especial no te suelto, ¿no? Es la necesidad de esa sensación fuerte, ¿no? Y otras veces, bueno, esa capacidad, como tú dices, ¿no? De ver eh,
con el jabón y disfrutar. Pues qué lindo, me encanta que tenga esa sensibilidad, ¿no? Que disfrute del jabón de esa manera. Es- está bien, ¿no? Para él es un momento bonito ir a lavarse las manos, lo disfruta, Sí, y por ¿no? último, Sí, no, para darle la oportunidad a otros, sí, bueno, sí. nosotros en Chile tenemos muy pocos medicamentos que no activen el Tourette, los TIC. Ujú, O sea, a uno le dice, mi hijo tiene la comorbilidad, TDAH, vuela la mosca y se distraen, por lo sí. tanto, acá los neurólogos te dan medicamentos que te dicen, bueno, yo te voy a dar este medicamento, tu hijo va a andar, pero así una bala en el colegio, pero los TIC se le van a ir a la punta del Claro, cerro. claro. Entonces, finalmente, hoy día solo nos queda que tome unos remedios que le llaman, que atontecen un poco, por lo tanto, el aprendizaje para nosotros como padres tuvimos que tomar la decisión. ¿Queremos un niño inteligente o queremos un niño que tenga TIC? Y Ujú, nuestra claro. decisión fue, vamos a esforzarnos más y vamos a tener que ser unos papás más presentes, vamos a tener que ayudarlo de distinta manera para poder enfrentar las dificultades que él tiene como estudiante, porque finalmente no lo siento él capacitado para Ujú, poder enfrentar un TIC, porque los niños son burlescos, los niños ujú. Exacto. tienden Sí, a tener broma, entonces sí. yo no sé si existe algún medicamento Eh, que inhiba eso. Yo sé ahora el que está en Inglaterra, que es la pulsera que prontamente va a salir, pero mm. más que eso no lo sé. Bueno, lamentablemente no hay un medicamento que sea exclusivamente todavía para los tics. Hay uno que está en tercera fase, que es Ecopipam, que tiene bastante, digamos, tiene bastantes esperanzas, ha pasado la tercera fase de investigación y afortunadamente no tiene tanto efectos secundarios más que un poquito de sedación o un poquito de dolor de cabeza, pero todo poquito, poquito, ¿no? Y se espera que tal vez el año que viene ya esté, digamos, a la venta, ¿no? Eh, es bastante bien tolerado, ¿sí? Por niños, por adolescentes, por adultos, por lo menos los estudios que están, digamos, llevando, ¿no? Y compartiendo en los congresos. El resto depende de cómo cada niño lo sintetiza, ese medicamento. Algunos van muy bien con unos, otros van muy bien con otros son resistentes a todos. Y al final, como tú bien dices, a veces es como decir, bueno, tendremos que replantearnos nuestras escalas de valores de qué es lo que queremos, ¿no? Y acompañar a nuestro hijo con sus puntos fuertes y sus desafíos en la vida, ¿no? Como tienen todos, ¿no? Así que, Bueno, estoy acompañado por mi mujer y si me permites, me presento para las personas que están siguiendo tu charla interesante. Bien, pues soy Juan, soy un chico madurito. Bueno, solo 65 años, tampoco es para tanto. El Tourette lo tengo yo, eso lo tengo controlado ya un poquito. Y bueno, Rosana, yo tengo una curiosidad, si eres tan amable. Eh, lo vas a saber, claro. Estaba yo pensando a ver si lo sabe, claro que lo sabes. Todas las claro. personas que, todas las personas que padecemos el síndrome de Tourette, a todos les ocurre como a mí. Es decir, cuando nos vamos a la cama a dormir y dormimos, desaparece hasta el día siguiente. ¿Eso nos ocurre a todos? ¿En todos los casos? Si ¿Me he los tics explicado, se verdad? van cuando duermes, ¿te refieres? Sí, Sí, a mí cuando... se me van cuando duermo 100%. Y mi Ah, qué pregunta, que suerte. tengo curiosidad y Sí, descansaría mucho, digo, ojalá le ocurra a todo el mundo igual que tenga Tourette, que toda la noche ya descansan. Ah, no ocurre a no, todos. no, Ah, no. vale, vale. En general no hay tics, pero hay muchísimas personas que sí tienen tics de noche, aunque estén durmiendo lo siguen teniendo, incluso hasta el parpadeo, los ves que están durmiendo y están, digamos, parpadeando. Bueno, Y esto incluso también repercute en la calidad del sueño. Suelen tener menos calidad de sueño, se despiertan digamos, más de una vez, se despiertan cansados, ¿no? Porque ese cuerpo se siguió moviendo a lo largo de la noche, más suave, pero se mueve, ¿no? Algunos de vosotros, mira, si quieres, podemos pedirle que levanten la mano, vuestro familiar o vosotros, si tenéis Tourette,
¿Sabéis si tenéis tics a la noche cuando están durmiendo? Sí, sí, Tenía la esperanza, puedo hablar, ¿verdad? sí, Sí, que tenía la esperanza y me hacía ilusión. eh, Digo, a ver si puede ser, creía que la respuesta iba a ser diferente, es decir, pensaba que me ibas a decir, claro que sí, a todo el mundo le ocurre como a ti, cuando duerme desaparece y luego al día siguiente te despejas y dices, bueno, señor Turet, aquí estamos, pero por lo menos, claro, pues, pero bueno, claro. al menos son más suaves, me explicas, ¿verdad? Muy bien. A Al menos, veces sí, ajá. creo que sí, suelen ser más suaves, no suelen a veces ser todos, pero sí que suelen estar. Así que Pues, bueno, hola Rosana, nada, que quería apuntar, ¿vale? Que es muy importante el entorno familiar para ellos. La comprensión, no darle la importancia nada más que la justa medida de importancia, porque ellos lo sufren mucho. Lo que pasa es que el entorno familiar También. cercano lo sufre también mucho porque no les puedes ayudar todo lo que quieres. Pero bueno, simplemente el apoyo psicológico de entenderles y de hacerles una vida agradable y quererles como son, para mí es suficiente. Ánimo, chicos. muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así que Así. bueno, si les parece, muchísimas gracias por vuestras Gracias. preguntas porque nos alimentan a todos. Y bueno, si les parece, vamos a compartir más adelante el enlace para aquellas personas que tal vez no pudieron estar, ¿sí? Para aquellos que no pudieron estar. Así que bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Una alegría enorme, espero que les haya servido y bueno, y el mes que viene más, si les parece. Si les ha gustado, el mes que viene más. Vale, Chao. un abrazo, adiós.